días, muy buenas tardes, buenas noches, una vez más en la tertulia del martes con Ulises Maldonado y María Victoria Cristancho. Bienvenido, Ulises. Gracias, bienvenidos a la número 41, tertulia número 41 con un invitado muy especial también hoy de Rodeemos el Diálogo, un grupo que está trabajando siempre por implementar acuerdos de paz, trabajando siempre por la paz. Bienvenido, André Gómez. Muchas gracias por la invitación, un gusto inmenso estar aquí con ustedes dos. Bueno, imagínense, aquí estamos con un señor llamado André Gómez, que primero que todo, el que nos encantaría saber y mucha gente quiere saber quién es Andrés Gómez. André, ¿y por qué André y no Andrés? Bueno. esa pregunta no me la habían dicho que me la iban a hacer. No, nada, pues Andrei es un nombre ruso. Mi papá es una persona que nació en el campo colombiano y que tuvo la posibilidad de educarse gracias a una beca que se ganó en la ex Unión Soviética. Sí. Y estudió química en Moscú y allá le gustó mucho el nombre Andrei. Así que cuando volvió a Colombia decidió que su primer hijo se llamaría Andrei y convenció a mi mamá para que me pusieran ese nombre, Andrei Gómez. Entonces, Pero además pones Andrés Gómez con rayita Suárez y con rayita. ¿Por qué pegadito? Porque aquí en el Reino Unido cuando uno no le pone la rayita le quitan el primer apellido y lo terminan llamando Andrei Suárez y ahí se genera un problema identitario. Sí. Y realmente yo nunca he querido dejar el apellido de mi mamá, que es un apellido muy lindo, que es Suárez, entonces decidí pegar los dos y es Gómez Suárez. Muy bien, muy bien. Andrei es una persona, es doctor, perdone, doctor. Lo que llaman PhD. No, pero PhD, doctorcito de verdad, no es un cualquier doctorcito, ¿sí? Preparado. Él ha venido trabajando mucho en el tema de paz y bueno, ¿cómo es eso que terminaste siendo doctor aquí? Bueno, yo estudié mi carrera de ciencia política en los Andes y en Colombia. Y después de hacer una especialización en resolución de conflictos armados en los Andes me gané una beca que es la beca Chevening para venir a estudiar al Reino Unido guerras contemporáneas y estudios de paz. Y después de eso me quedé haciendo mi doctorado en el mismo tema, que hice mi maestría que era el tema de la violencia política en Colombia en los años 80, en particular la destrucción de la Unión Patriótica en Colombia. Entonces terminé haciendo un doctorado sobre las lecciones que nos deja para el mundo la destrucción de la Unión Patriótica entre 1984 y el año 2010. Y bueno, de eso, ¿qué experiencia le quedó a usted como desde la investigación? Un grupo político que prácticamente desapareció. ¿Usted cómo lo percibió desde su investigación? Bueno, yo creo que lo primero que habría que decir es, yo hice mi investigación doctoral en el año 2005 y a mí me sorprendía mucho volver al país y preguntarle a los jóvenes de los colegios si ellos sabían que era la Unión Patriótica y ellos no sabían que era la Unión Patriótica. Y al no saber qué era la Unión Patriótica, a mí me sorprendía inmensamente que hubiera como ese vacío en un momento tan paradigmático para el país, ¿no? La lección que queda es que una de las razones por las cuales unos niveles de violencia tan dramáticos ocurren en un país como Colombia es además por la gran indiferencia de la sociedad. La falta de información de pronto. Sí, y la indiferencia de un sector de la sociedad colombiana que estaba viendo para otro lado, porque además había otras dinámicas violentas muy complejas también. Entonces creo que eso es una cosa, y la otra cosa es que, digamos, los perpetradores en Colombia, cuando hemos reciclado tantas violencias, los perpetradores no son tan fáciles de identificar. Uno no puede decir los perpetradores son solamente el ejército colombiano, los perpetradores, los paramilitares, sino que la investigación lo que hace es tratar de proponer que necesitamos nuevos términos para comprender la complejidad de esa violencia, y uno de los elementos fundamentales que yo aporto es un concepto que es que en Colombia hubo un bloque perpetrador y ese bloque perpetrador cambiaba según las dinámicas regionales. Tenía una cara en Nariño en los años 90, otra cara muy diferente a la que tuvo en el Magdalena Medio o en el Meta en otros momentos del tiempo en los años 80.
tiene una cara muy distinta a lo que termina ocurriendo también en Urabá en los años 90, ¿no? Cuando ocurren masacres muy, muy fuertes. Sí. Es un poco como lo que queda de la elección y el libro, digamos, y esa tesis doctoral que termina siendo un libro en inglés, publicado en el año 2015 por Routledge, Sí. una editorial bastante buena, digamos. Reconocía. Termina después siendo publicado por la Universidad de los Andes el año pasado, para tratar de aportarle al país en las reflexiones que tenemos que tener como sociedad de qué es lo que nos ha hecho falta comprender en la dinámica de la violencia política en Colombia. Bueno, antes de continuar queremos recordarles, estamos en vivo en este momento en Facebook, así es que a nuestros amigos de la tertulia que nos ven y también además estamos conectados con Rodeemos el Diálogo, hagan sus preguntas, comentarios y aquí estamos para conversar y tertuliar. Yo creo que nos fuimos muy rapidito hacia la parte académica y yo sé que hay muchas cosas que hablar y yo me voy a ir por lo más sencillito. Cuéntanos, ¿cómo es la vida de un señor como usted? Que se ha venido de Colombia, ahora estás casado, tienes familia. Cuéntanos un poco de ti como persona. Pues esa es una pregunta que no es tan sencilla. Y no es tan sencilla porque yo regresé a Inglaterra hace muy poco. Okay. Yo regresé a Inglaterra en septiembre del año pasado. Ah, sí, tan poquito. Sí. Interesante. ¿Ves? Esas cosas es bueno saberlas también. Y regresé después de que yo había asumido la dirección de Rodeemos el Diálogo en Colombia, Okay. hasta agosto del 2018. Y entregué la dirección de Rodeemos el Diálogo a Beatriz Bejarano, una mujer maravillosa, y a un equipo de gente que está ya sacando muchos proyectos. Y me devolví a Inglaterra a descansar, porque sentía que estaba exhausto, porque además había muchas frustraciones acumuladas. Ustedes lo saben quizás mejor que yo, que el proceso de implementación de los acuerdos y de la construcción de paz en Colombia creo que ha tenido unos obstáculos serios. Y entonces mi vida hoy es una vida en la que pasé de tener, no sé, días de 18, 20 horas de trabajo, a tener un poco más de tiempo y espacio para reflexionar. Y estoy aprendiendo a tocar el piano. Y viaja en bicicleta. Y me transporto en bicicleta en Inglaterra. Y es vegano. Y estamos tratando de en los espacios, en esos espacios también apoyar el trabajo de diáspora mujer. De mujer diáspora y de reconstruir y de fortalecer el trabajo de Rodeemos el Diálogo en el Reino Unido, que era cuando habíamos empezado en el año 2012 acá. Entonces es una vida un poco más tranquila, con un montón de ideas de querer hacer cosas, apoyando mucho el trabajo de lo que está ocurriendo en Colombia, pero con espacio para... Mucha actividad académica. Y con mucha actividad académica, porque además pues he asumido una responsabilidad, digamos, una responsabilidad académica en University College London, Okay. como un investigador asociado, para tener espacio y poder publicar algunos artículos que tengo pendientes de todo lo que fue apoyar la construcción de paz en Colombia entre el año 2014 y 2018, cuando estuve allá en Colombia con Rodeemos el Diálogo y trabajando con organizaciones del Estado colombiano y de la comunidad internacional, apoyando la implementación del acuerdo. Entonces mi vida es escribir esos artículos, tocar el piano, cocinar comida vegana, montar en bicicleta y venir a las tertulias del martes. Espero que me vuelvan a invitar. Por supuesto que sí. Depende cómo se forje, más bien. Hay un referente. ¿Cómo nació Rodeemos el Diálogo? Exacto. Muy buena pregunta. La historia es muy linda. Cuando en el año 2012 el presidente Juan Manuel Santos anuncia públicamente que va a iniciar un proceso de negociación con las FARC, hay un grupo aquí en Londres de colombianos y amigos de Colombia que se reúnen así en una sala como esta, Sí. pero a desayunar. Y en ese desayuno ellos dicen: hola, nos tiene un poco preocupados que va a empezar esta negociación y como que la sociedad civil nos ha despertado. Yo estaba en Colombia justamente el día que el presidente Santos anuncia la negociación, pero me devolví al Reino Unido 5 días después. Es decir, el presidente anuncia eso el 6 de septiembre y yo el 11 de septiembre estoy montado en un avión devolviéndome al Reino Unido. Y cuando regreso acá,
uno de mis amigos que había estado en esa reunión, una de mis amigas, me cuenta y me dice, mire que tuvimos esta reunión y tenemos la idea de crear este grupo de la sociedad civil para apoyar moralmente la negociación. Yo le digo, oiga, me parece una maravilla esa vaina, porque te quiero decir la verdad, el día que yo me enteré de la negociación, 6 de septiembre, llamé a mi mejor amiga en Colombia, que es la persona más linda del mundo, Hello Kitty más o menos, y cuando le conté que iba a empezar la negociación, casi que me tira el teléfono y me dice, esta no va para ningún lado, yo no creo en estos sinvergüenzas. Y cuando yo colgué ese teléfono, yo me di cuenta que el reto más grande no iba a ser la negociación entre las dos partes, sino transformar a la sociedad civil. Convencerla, porque estaban cansadas, Transformarla. ¿no? Estaba aburrida, Claro. ¿no? Claro, o sea, además con toda la estigmatización, que además las FARC no ayudaban, pero digamos con toda la estigmatización que se había creado durante 8 años del gobierno de Uribe y 2 años del presidente Santos, pues era muy difícil. Y entonces cuando llego yo a Londres con esta preocupación y me dicen, oiga, véngase a hacer parte. Hacemos alguna cosa acá. A hacer parte de esta vaina. Y dije, pues me parece de una. Y así nace Rodemos el Diálogo. Nosotros lo lanzamos en UCL Institute of the Americas en una conferencia académica que hicimos como el 26 de octubre del 2012. Y abrimos así, le dijimos a la gente, los que quieran reunirse en este grupo de la sociedad civil, contáctense con esta persona que está allá en la esquina. Y bueno, llevamos 7 años de trabajar por la paz. ¿Y qué hacen hoy? Porque ya el proceso de paz se firmó. Digo yo. Bueno, ¿qué hacemos hoy? Digamos, esa es una... Esa es una pregunta tramposa, ¿no? Yo sé, lo siento. No, pero digamos, la paz se firmó. Lo que estamos es en la implementación, ¿cierto? Sí. Pero yo creo que nosotros seguimos con 4 líneas de trabajo que fuimos definiendo a lo largo de ir acompañando este proceso de paz en Colombia, porque a pesar de que nosotros nacimos en Londres, en el 2014 un grupo de nosotros se fue para Colombia y empezó a trabajar en Colombia. Okay. Y entre el 2014 y el 2016, digamos que definimos 4 líneas de trabajo que son las que seguimos trabajando hoy en día. Por un lado, apoyar la salida negociada al conflicto armado con las FARC, que en su momento era apoyar la negociación y que hoy en día es apoyar la implementación del acuerdo de paz. Por otro lado, apoyar o rodear la idea de una salida negociada con el ELN, que en su momento era apoyar la negociación y hoy es buscar la forma de que vuelvan las partes a la mesa. Tercero, trabajar en pro de la reconciliación más allá de los acuerdos de paz. Y cuarto, tratar de construir una cultura política que es capaz de reconocer las diferencias ideológicas. Sí, perdona, pero esto es como muy teórico. Ahora, en cosas prácticas, ¿qué están haciendo? En cosas prácticas. Sí. En Colombia, por ejemplo, para apoyar la implementación del acuerdo con las FARC, nosotros tenemos conversaciones con la Comisión de la Verdad. Okay. Nosotros somos parte de una mesa que se llama la Mesa por la Verdad. Nosotros estamos diseñando estrategias pedagógicas para explicarle a la sociedad civil en Colombia cuál es el mandato de la comisión y para sensibilizar frente al tema. Sí. Esa es una de las formas en las que apoyamos la implementación de los acuerdos. En tema concreto del ELN, nosotros hemos sido parte de una campaña que ha aglutinado a más de 50 organizaciones por la sociedad civil, que se llama Paz Completa. Nosotros estuvimos en Quito, reunidos con el equipo negociador del ELN cuando la negociación estuvo a punto de caerse hace un año, y hicimos también reuniones con el equipo negociador del gobierno para tratar de acercar a las partes, y lo logramos en su momento. Hoy en día, que ya no hay negociación porque el presidente Duque decidió acabar la negociación con el ELN de manera unilateral, de manera unilateral, nosotros estamos involucrando a las diferentes partes en decirles, oiga, tienen que volver a la mesa. Seguimos participando en Paz Completa, asistimos a reuniones con la Red Pro de Paz, invitamos a personas que están haciendo investigación en terreno para generar conciencia de que es necesario volver a la mesa. En términos de reconciliación, ¿qué hacemos? Nosotros vamos a los colegios públicos de Bogotá, nosotros vamos a colegios privados y hacemos nosotros los llamamos no talleres, que hacen una reflexión profunda con los jóvenes sobre lo difícil que es la transformación identitaria en un proceso de reconciliación. Se hacen unos microdiálogos, si se puede. Hacemos juegos de roles. Wow. Entonces invitamos a que la gente entienda que la identidad individual está conectada con la identidad colectiva y con la identidad nacional, y que cuando uno vive un proceso de reconciliación
hay una reconfiguración de las identidades dependiendo de dónde uno haya estado ubicado en la sociedad. Sí. Y que ese proceso es un proceso muy retador y que cuando uno comprende la dificultad de ese proceso, uno puede emocionalmente compaginarse con las dificultades que enfrenta el país. Entonces eso es lo que hacemos en los colegios. Bueno, antes de continuar quisiera saludar a Nelly Mosquera, que está en vivo, está Mabel, nuestra querida Mabel, que está en Estados Unidos, gracias por estar conectada. También está Carlos, Susana, Hisachi, Wendy. ¡Wow! ¿Quién es? Wendy, ¿quién más están por allí? Está Rubén Darío Gómez. Ok, un saludo para todos. Saludos a todos y si tienen preguntas para Andrei, por favor, háganlas. Bueno, ¿qué es? Perdón, me falta una cosa. Perdón. En lo de cultura política, Ujú. que en términos prácticos, ¿qué implica eso? Ujú. Implica construir unos espacios donde somos capaces de traer a personas que militan en el partido FARC o en el partido Cambio Radical o en el partido Centro Democrático a hablar con personas para que les expliquen cuáles son sus propuestas ideológicas y para que la sociedad se acostumbre a oír ideas políticas distintas sin Sí. tener que matarnos. Eso es una Exactamente. cultura Me política. parece La fantástico. cultura de la tolerancia, en primer lugar. Exacto. ¿Sí? Y después de todos estos años, ¿qué conclusiones tienen del trabajo? ¿Cómo ha sido la receptividad? Pues es maravilloso. Mira, nosotros empezamos casi muy similar a estas tertulias tan lindas que ustedes tienen. Nosotros cuando volvimos a Colombia empezamos con unos desayunos de paz Okay. que hacemos todos los sábados en ¿Y todavía Bogotá. se hacen? Todavía se hacen. Este sábado haremos el desayuno, si yo no estoy mal, 198. Estamos muy cerca de cumplir los 200 desayunos. Ujú. Hemos invitado a todos los sectores de la sociedad colombiana. Por ahí han pasado exparamilitares, miembros del partido FARC, excombatientes de las FARC, miembros del gobierno, personas del Centro Democrático, víctimas de todas las esquinas, Ujú. porque en estos desayunos lo que hacemos es tener un invitado especial o una invitada especial que nos cuenta su vivencia dentro de lo que ha sido el país, el Sí. conflicto armado y la construcción de paz. Ujú. Tenemos en Bogotá una base de datos muy grande, diría yo, al menos entre sectores de la sociedad civil de clase media. Sí. Y esto nos ha permitido empezar a crecer en otras ciudades. Tenemos un grupo en Cali, tenemos un grupo en Pasto, tenemos un grupo en Montería, nosotros hemos hecho pedagogía en al menos 60 municipalidades de Colombia. Sí. Entonces ha sido una recepción buena. Nosotros realmente lo que yo diría es que hemos descubierto una cosa que es lo que nos mueve, y es que una sociedad que puede vivir reconciliada es una sociedad que antes de la reconciliación construye una cultura de diálogo. Ujú. ¿Y Sí. qué es esa cultura de diálogo? Porque es que puede sonar muy bonito, pero ¿qué es una cultura de diálogo? Para nosotros, una cultura de diálogo respeta 6 principios. Generosidad Ujú. para hacer las cosas por contribuirle a una sociedad. Entonces yo vengo aquí generosamente a compartir mis reflexiones con ustedes. Sí. Segundo, el respeto por la palabra del otro. Escucho tus preguntas y ustedes me escuchan a mí. Ujú. Tercero, la honestidad para sentir que uno puede compartir sus reflexiones sin ser juzgado. Sí. Cuarto, la solidaridad, para entender que cuando uno está escuchando al otro, uno puede tener una opinión distinta, pero que ese otro viene de una trayectoria muy diferente y que no importa, yo le puedo dar la mano para ayudarlo. Quinto, la corresponsabilidad. Y es que la construcción de paz ocurre desde esquinas diversas, porque si nos pensamos diferentes no vamos a poder construir paz juntos. Y por último, y la que más nos cuesta a los colombianos, diría yo, Sí. es la autocrítica. Es la capacidad de reevaluar en el diálogo los prejuicios con los que uno llega a sentarse a la mesa. Mira, una pregunta y todo esto. Un tema en Colombia pues uno se ve mucho como hacia adentro, ¿no? Y estando aquí en Londres, ¿cómo sientes que nos ven los ingleses, los europeos en general? ¿Cómo llevamos el proceso? Porque como te digo, uno es como autocrítico, se ve más feo uno de lo que es a veces, ¿no? Entonces, ¿qué percepción tienes de cómo lo ven en el resto del mundo lo que está pasando en Colombia en este momento? Pues yo creo que hay como hay 2 dimensiones, ¿no? Una dimensión que es una dimensión muy pragmática de decir, mire, todos los procesos de construcción de paz son complejos. Y no se desmotiven por los obstáculos porque hay que atravesar los obstáculos.
Yo creo que hay una dimensión pragmática realmente, como que no, que dice, mire lo que pasó en Irlanda del Norte, mire lo que pasó en Sudáfrica. Es normal que haya obstáculos, pero al mismo tiempo sí hay como una preocupación también, ¿no? Porque pues el número de asesinatos de líderes sociales, la estigmatización que continúa en muchas regiones genera una preocupación de algunos sectores de la comunidad internacional que dicen, pero si ustedes eran la esperanza que la comunidad internacional tenía de que la paz sí es posible, ¿por qué está pasando todo esto? No entienden, ¿no? A la gente le cuesta mucho, además, por ejemplo, entender cómo es que el no ganó en el plebiscito, Sí. cómo un país vota por el no, ¿no? Pero cuando uno explica que esto no ocurrió en cualquier año, sino que ocurrió en el 2016, cuando había ganado el Brexit en el Reino Unido, cuando ganó Donald Trump un mes después, Sí, cuando era como uno un movimiento explica... mundial, ¿no? Sí. Era como Es que como un una nube, fenómeno ¿no? y Una nube una que estaba ola, corriendo. una nueva onda que va moviéndose a ritmo planetario y que va influenciando a la gente para que tome una decisión que de pronto no es la más correcta. Sí, sí, exacto. Entonces yo creo que en ese orden de ideas, las percepciones de la comunidad internacional o de las personas que están desde afuera es como mucha solidaridad, mucha paciencia y como muchas ganas de decirle, estamos esperando que ustedes sean como una luz de esperanza en un mundo que se ve muy oscuro. Esperamos que saquen esto adelante, ¿no? Yo veo mucha voluntad frente a eso, pero es un reto grande, sinceramente, porque... ¿Y tú qué piensas? ¿Tú eres optimista? ¿O estás ahorita con una nube negra en la cabeza? ¿Cómo se siente usted hoy con este proceso? No, yo, digamos, y aquí es donde uno, pues depende de dónde viene uno, ¿no? Y cómo se alimenta también espiritualmente. Yo creo que cuando uno entiende que en la vida, por más difícil que sea el momento, siempre hay una posibilidad de transformación y de construcción, pues uno no puede ser pesimista. Yo creo que los retos que ha implicado que llegue un gobierno que hizo campaña con un sector diciendo que iba a hacer trizas los acuerdos de paz, Sí. los retos que implica que ese gobierno llegue al poder y que hoy esté, digamos, que tenga personas como Miguel Ceballos de alto comisionado o que Sí. tenga personas como Emilio Archila de alto consejero para el posconflicto, implica que, digamos, hay que involucrar a estos sectores en la construcción de paz. Y eso, pues, es una posibilidad. Es una posibilidad que hay que mantener, que hay que trabajar. La comunidad internacional está comprometida a hacerlo y creo que lo que existe hoy, y yo creo que uno no podría desconocer eso, en Colombia es una sociedad civil vibrante que no está dispuesta a callarse. La sociedad civil colombiana ha logrado en 2 ocasiones que 2 personas que fueron postuladas para que sean nombradas como directores del Centro Nacional de Memoria Histórica hayan tenido que ser removidas. Ahorita hay una tercera persona y la sociedad civil está movilizada diciendo nosotros no queremos a Acevedo como director de la comisión como director del Centro Nacional de Memoria Histórica. Yo lo que veo es que en medio de todo este panorama difícil, Sí. pues también hay posibilidades de transformar, de defender y de construir una ciudadanía activa dispuesta a defender la democracia. Bueno, cambiamos de frente. ¿Usted por qué se volvió vegano? Bueno, es que lo que pasa es que les contamos, ¿no? Sí, sí. Es que esté claro que la tertulia no empieza en el minuto 0, empieza mucho antes. Entonces, ver a un señor que no quiere comer carne es como raro, ¿no? Es que la pregunta es difícil porque, digamos, como que se mezclan 3 cosas, ¿no? Sí, sí. Una cosa es, yo soy... ¿No hay un conflicto ahí? Claro, un conflicto conflicto productivo. Claro, porque, conflicto productivo. porque lo que creo que todos tenemos que entender es que la vida sin conflicto no es vida. Ajá. Los conflictos son parte natural de la existencia humana. El problema es tramitarlos de manera violenta. ¿Usted cómo tramita Claro, el vegano? ahí había un conflicto. Exacto. El conflicto era, oiga, yo crecí en una cultura que me decía que lo sano era comer carne. Y ahora soy, y comer carne y comer leche.
Y ahora Tomar soy leche. sí, gracias, tomar leche. También comérsela en queso. Ah, bueno, sí. ¡Ey! Toca defenderse, Te toca- Buen salvaste. punto, buen punto. Y siendo profesor de la Universidad de Sussex, Sí. en mi clase de economía política y de economía política internacional, siguiendo un poco las líneas, digamos, de discusión sobre temas de seguridad en el contexto contemporáneo, uno empieza a ver que uno de los grandes retos es el calentamiento global. Y Correcto. cuando uno se da cuenta que el panel de expertos de las Naciones Unidas dice que si uno de verdad está comprometido por el calentamiento global, uno lo que tendría que hacer es cortar el consumo de carne y de lácteos, porque las vacas son los que producen el 40% de los gases de efecto invernadero, pues uno tiene que hacer una reflexión y decir, espérese un minuto. Yo sigo diciendo que a mí me encanta la leche, me encanta la carne, o yo realmente tengo un compromiso profundo por mi medioambiental, planeta. sí. Pero admitámoslos, es difícil, ¿no? Es difícil, pero Y bueno, y no, como dicen los ingleses, ya que estamos acá, Sí, sí. no pain, no gain. Así es, ¿no? Sí, sí, sí. No. Así es. ¿Y cómo Entonces, resolvió ese conflicto entonces? viviendo el veganismo. Ujú. Y entonces es fácil resolverlo porque el primer mes es difícil, Claro. pero el segundo mes, cuando uno se da cuenta que no solamente está contribuyéndole al calentamiento global, al cambio climático, tratando de evitar ese efecto, sino que además uno empieza a tener claridad mental porque el proceso digestivo se transforma, Ujú. porque uno se siente más liviano, porque las ideas fluyen mejor, porque uno puede meditar mejor, porque uno corre y tiene mejor performance, pues uno dice, no, lo que a mí me habían enseñado era una perversidad, yo ya no tengo conflicto, me siento tan sano y tan contento viviendo sin esto que uno se siente incapaz de volver. Pero te voy a preguntar por un conflicto. Sí, ¿Cómo haces cuando te invitan a comer en una casa y te dicen, Te ah, invitan que a eres una bandeja vegano? paisa. Que te invitan, sí, es una bandeja paisa. Si te ponen una bandeja paisa, ¿qué haces? no, es que a mí antes de que me inviten como a esta hermosa tertulia, Sí. yo les digo, Ah, ay, claro. muchas gracias, pero yo soy vegano, no será mucha inconveniencia. Y entonces me dicen, no, tranquilo, ¿usted qué come? Y entonces yo les digo, los frijolitos, pero hágalo sin garra. Y entonces, y les digo, y le sale más barato. Entonces, ¿qué? Entonces me dicen, uy, sí. Ahora, que tengo que ¿No te han decirlo. dicho que te sacan el pollito? No, sí, claro, así me lo dijeron un día. No, pues además me pasó que quería contarles esa historia. Yo Sí. llego a Florencia, Caquetá, un día a un restaurante, me hacen una reserva, las personas que me invitaron a almorzar, Sí. ¿no? Porque yo iba a dar una conferencia y yo les digo desde el principio, yo soy vegano. Y llego al restaurante, ¿no? Y ustedes seguro que pidieron una vaina vegana. Sí, nosotros pedimos una vaina vegana, listo. Nos sentamos y nos sirven media hora después una pasta. Y yo veo la pasta, ¿no? Y le meto la cuchara a esa vaina y de pronto veo unas cositas blancas flotando. Y yo veo eso desde cerca y digo, pero esto es pollo, estoy casi seguro. Se habían demorado media hora en traernos un plato vegano. Entonces yo llego y llamo al mesero y digo, señor, ¿esto es vegano? Sí, señor, es vegano. ¿Pero esto no es pollo? Sí, señor, el pollo es vegano. Por supuesto. Entonces yo digo, sí, el pollo sí es vegano, pero yo, si me como el pollo, no soy vegano. Entonces, no, señor. Pero una pregunta, si yo a ti te doy este cecito, ¿tú sabrías que, obviamente, y es que voy a contarles por qué? Resulta, y es con algunos temas, estaba yo, que me disculpen, en una reunión, estaba preparando una cena y vino mi amiga y me dice, esta comida es halal, quiere decir la comida para, o sea, en el sistema musulmán, que es un sistema diferente de ¿Cómo hace? de cómo cortar sí. la res. Ujú. Y yo, ¿qué vas a saber si es...? Sí, es no, halal, yo, no es yo halal. compré la carne. Entonces yo le dije, sí. Y luego dice, uy, que Dios me perdone, que Dios me perdone, que Dios me perdone. Porque, ¿qué hago? O sea, ¿yo qué voy a saber si era halal o no? Entonces, ¿cómo haces tú para saber, cómo sabes tú que este té, que por cierto, si es vegano, no sea vegano? No, difícil. O sea, o que algo que te sirve, Pues ¿cómo haces? ver el paquete. O sea, Pero no si hay ya otra está opción. servido, Ah, no, claro. Pero digamos, cuando está servido, lo que yo trato de pedirle a la gente, y obviamente yo puede que no lo identifique en el momento, pero en particular con los lácteos, Sí.
sin duda tiene un impacto en el proceso digestivo. Y uno lo siente después y uno se enferma. Sí. Por eso yo también le explico a la gente, le digo, es como si usted fuera alérgico. Entonces yo a veces, en muchos casos, he optado por decir, no, es que yo soy alérgico a esto y entiéndamelo. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Y esta pregunta es muy interesante porque uno dice, no, pues me voy a comprar un paquete de papas, ¿no? Sí. Y uno dice, pero es que las papas son veganas. Sí. Pero si uno se va y se compra unas papas salt and vinegar, Sí. y uno ve los ingredientes, esas en particular tienen lácteos, porque es la forma como le dan el sabor. La preparación. Entonces yo ya sí. lo tengo. Entonces, ¿qué es lo interesante? Cuando uno se vuelve vegano, uno se convierte tan consciente de lo que uno le está introduciendo al cuerpo que uno revisa cada uno de los ingredientes de las cosas que están en los paquetes para saber que uno no está consumiendo esos productos. Obviamente, cuando lo más difícil es cuando uno llega en la mitad de los llanos en Colombia. Sí, sí. Y le dicen ofrecieron una mamona. un sancocho o un sancocho gallina en Sí, el valle. sí, sí. Y entonces llega y pum, y uno llega y claro, yo con el dolor del alma hago todo un ejercicio pedagógico de decirles qué delicia de sancocho, pobre gallina, les va a quedar el doble, a mí deme el arroz y el plátano. ¿Y por qué? Entonces yo le digo, no, es que soy, ¿y usted qué come? Cuando les digo, no, es que yo no como animales, ¿y usted qué come? Le digo, pues lo mismo que usted, pero sin el pollo. Entonces, como que, ¿no? Pero es un proceso muy lindo de diálogo. De diálogo, porque la gente, porque al final de cuentas cuando uno dice, pero es que si usted no come carne, ¿usted qué come? Hay unos prejuicios que como sociedad no hemos sido capaces de reevaluar también. Entonces es chévere generar un diálogo en el que uno dice, no, mire, uno puede... Mi papá cuando creció me dice que ellos comían carne una vez a la semana porque era el lujo. Muy escaso. De resto pues no comían, pero este consumismo absurdo que nos ha traído el desarrollo global es que si no hay carne en la mesa todos los días, pues estamos muriéndonos de hambre, lo cual es carreta y además una muy mala nutrición porque después uno termina con el ácido úrico. Viejo úrico se llama. Viejo úrico. Sí. Y le echa uno la culpa a la edad. Cuando el problema no es de la edad, sino del consumo. Bastante carne. Bueno, ¿cuál es tu plato preferido dentro del veganismo? Que tú cocinas, me imagino. Sí, ¿no? yo cocino. Ah, ve, porque además si es vegano tiene que cocinar. Su compañero es vegano, ¿no? Sí. Ok, no hay problema. Sí. No hay problema. ¿Ustedes qué cocinan? ¿Cuál es la receta? Muchos no. ¿Te gusta? ¿Qué es lo que tu plato preferido? A mí tengo que decir que les va a parecer de pronto aburridísimo, pero me encantan las lentejas rojas. Me encantan. ¿Por qué no dijiste que los garbanzos vegetarianos? Porque me los dieron esta noche, entonces para que la próxima vez que me inviten me hagan lentejas. Además las lentejas son de la abundancia, ¿no? Sí, el dal. Me encanta, son muy fáciles de hacer, son muy rápidas, lo desenvuelven a uno. Los garbanzos son más exigentes porque hay que dejarlos de una noche a otra, hay que cocinarlos en olla express. Eso lo hizo María Victoria anoche, exactamente. Sí. Ese fue un trabajo tan duro. No, pero estaban buenísimos. Bueno, amigos de la tertulia, nos tenemos que despedir. ¿Qué podemos hacer? Yo no me quiero ir sin hacerle una pregunta. Un vegano jalándole al proceso de paz, ¿cómo hacer y convencer a la gente de que podemos hacer eso a lo vegano? Muy buena esa. Le tengo que decir que esa fue una de las conversaciones que me tocó tener con el presidente Juan Manuel Santos. ¿Y qué pasó? Porque lo chistoso fue esto. Cuando estaba trabajando en el Centro de Memoria, teníamos un evento con el presidente. Y yo llegué al evento montado en mi bicicleta con el vestido, la corbata y medio desacomodado. Y me ve Gonzalo Sánchez entrando al evento y me dice, Andrei, pero es que hasta el día que viene el presidente, usted en bicicleta, carajo, coja un taxi. Dije, no, el compromiso es de raca mandaca y espero que me hayan reservado mi desayuno vegano, ¿no? Y todo el mundo se reía un poco, pero yo sí creo... Pero había, ¿no? Chocolate. No, allá sí el queso... No. Pero yo sí creo que esto es el ejemplo más claro de lo que necesita el país. Nosotros tenemos que ser capaces de reevaluar lo que creemos que nos ha mantenido unidos como sociedad, porque ahí hay muchos prejuicios. Nosotros tenemos que avanzar y tenemos que ser capaces de reconocer que en la diversidad hay mucha riqueza. Exacto. Y Colombia es un país muy rico y Colombia
tiene la posibilidad de intercambiar tantas posibilidades, pero también le toca reimaginarse. Porque lo que no puede ser es que un paisa crea que la única forma de ser paisa es comiéndose la misma bandeja paisa de toda la vida, o que un bayuno crea que el mismo sancocho bayuno de toda la vida, porque seguramente, realmente estamos en un momento en el que tenemos que reevaluar como comunidad global, Como que país. nos toca cambiar los hábitos que tenemos como sociedad, o este mundo va directamente al fracaso y en menos de 5 años vamos a estar viendo unos efectos tremendamente terribles del calentamiento global. Nos toca, entonces yo sí creo, la paz en Colombia pasa por cuestionar nuestros hábitos alimenticios, por cuestionar nuestros hábitos sociales y por reinventarnos como sociedad. Si no logramos hacer eso, vamos a fracasar. ¿Qué hacemos con tantas vacas sueltas? Porque las vacas que ya no se consuman, va a suceder como en la India, tenemos que declararlas sagradas para no comerlas. No, es que el problema no está ahí, el problema está en las que están por nacer. No, con las que quedan sueltas, pues esas seguramente a los que les toca hacer el proceso de convertirse en veganos, que vayan poquito a poquito acabando las que queden pocas, claro. Okay. Pero el metano, que es el gas que produce el estiércol de las vacas, digamos vacas, toros, bueyes, lo que sea, es lo que tiene un impacto muy profundo en el calentamiento global, y en eso tenemos que reconocerlo, y hay que buscar la forma de que, y yo vuelvo y digo, es que a veces uno cree que esto ha sido todo el tiempo así, y si uno va y hace la revisión histórica, es que toda la revolución industrial fue la que produjo una industrialización de toda la industria carnívora y de la carnicería y los lácteos, y lo que tenemos que hacer es que los seres humanos que han demostrado ser tan creativos, tan resilientes y tan autocríticos, tienen que hacer una evaluación de cómo es que la industrialización ha cambiado los patrones naturales y que hoy está teniendo un impacto profundo en la sobrevivencia de las próximas generaciones. Ya no más, porque yo admito que ahora tengo que empezar a pensar en ser vegana. Mientras tanto nos despedimos en la tertulia 41 que no habíamos dicho, ¿no? Sí, yo la nombré. Sí, la nombraste. Al comienzo, tertulia 41. Entonces, muchas gracias y gracias por estar aquí con nosotros en esta tertulia. Muchas gracias. Gracias, Ulises. Y gracias, perdonen, pero no mencionamos, tenemos a Nuestra Señora en la... Tenemos en la producción a María Esther Sierra. Muchas gracias a ella. Gracias por eso también. La producción, por la imagen, por el video. No se les olvide, estamos en Twitter, Tertulia 15, en Facebook, Tertulia del Martes, en YouTube, Tertulia del Martes, y en Instagram, Tertulia del Martes. Síganos, denle like y compártala con todos los que a bien pueda compartirla. Un abrazo y nos vemos en la próxima tertulia.